¿Qué tal, ¿Qué esos tal? tres? Bien, bien. Se confirmó lo de Guardiola, ¿no? Correcto, correcto, correcto. ¿Lo llegaste a contar aquí también o solo me lo Sí. dijiste también privado? Sí, lo No, contamos aquí, ¿no? yo Cierto. publiqué, sí, sí, sí. Esto era porque esas cosas absurdas bueno, absurdo no sé, pero quiero decir que de redondear de los 10 años, quiere estar pues para Ajá. cumplir la 10ª temporada. Bueno, estará un poco solo, estará sin Chiqui, esto es un poco complicado, pero bueno, supongo que quiere redondear el proyecto. Es verdad que él dice que las Premier son muy importantes y lo son, ¿no? Es más importante ganar la Premier que la Liga seguramente, pero Es, bueno, él tiene una Copa de Europa solo con el City, entonces supongo que intentará ganar otra. exacto. Luego, te voy a pedir que acabemos con Pep porque quiero ir a otras cosas y quiero empezar con el tema de, o sea, vamos a hablar de Pep porque tengo curiosidad, tú que lo conoces además. Bueno, semana en la cual la realidad ha caído a los pies del laportismo, el tema del estadio, o sea, Esto, la esto lo crónica hemos de una gran farsa. Esto lo hemos dicho siempre desde el primer día. Era imposible que el estadio estuviera, como prometió Jan, para finales de noviembre, 60% de ocupación. Esto era mentira. No sé por qué dicen estas cosas. La verdad es que no sé por qué hay que ir con fanfarronadas de este tipo cuando ya ves y ya sabes que no. De un lado, esto sirvió para dar valor a la decisión de optar por Limac, por la constructora turca, de aquella manera tan irregular, ¿no? Y prometieron este plazo más corto de lo que garantizaban las otras compañías, las constructoras españolas, ¿no? Bien, este argumento, una vez más, era falso, con lo cual solo cabe redundar en los motivos o preguntarse por los motivos reales de por qué se lo dieron al IMAC. Ni será más barato, ni será antes. Además, también prometió Laporta, con ese estilo tan absurdo, que por cada día de retraso que hubiera sobre este plazo, la IMAC iba a pagar 1.000.000 de euros. El Barça no podrá volver al estadio hasta la temporada que viene. Y ya veremos si al inicio de la temporada que viene. No del año que viene, de la temporada que viene. Ahora han dicho en febrero. Este plazo tampoco se va a cumplir. Y además, una cosa es esta liguilla, ¿no? Por llamarle así, esta fase en que está la Champions en la actualidad. Pero una vez tú ya empiezas a jugar las eliminatorias de la Champions te exige que las juegues en un solo estadio, no puedes ir cambiando, salvo que haya un accidente, pero en principio solo puedes jugarlos en un estadio. De modo que si el Barcelona juega uno solo de los partidos en Montjuïc, Del torneo, tiene que exacto. jugar hasta la semifinal en Montjuïc, ¿no? Con lo cual es altamente improbable, yo creo que es imposible, que el Barça ya juegue en el Camp Nou. Eh, Además, o sea, que el Camp Nou estuviera el terreno de juego en disposición de jugar, yo no lo creo, tampoco, pero ¿qué sentido tendría pues hacer una Champions vacía prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça va a jugar esta Champions todavía en Montjuïc. Y con un poco de suerte, Jan, al final de temporada, en mayo, en junio o en septiembre, podrá hacer una pequeña inauguración del campo con lo que haya, con un aforo, ya veremos cuál, y con esto intentar sacar pecho en lo institucional. Ya veremos si el proyecto Flick al final cuaja en algún título. Ya veremos. O sea, yo no digo que no, ¿eh? Sí, sí, puede ser. Ha Puede ser. empezado bien. ¿Qué? Ha Ha empezado empezado bien, bien. eso sí. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que también vimos el día real que y no lo digo despectivamente con Flick, porque ni mucho menos, pero también vimos con la Real que los trucos, que los equipos contrarios pues, te van aprendiendo los trucos, como es normal. O sea, Tal para cual, eso tal cual. estudiamos, para eso tenemos vídeos. Dependerá de cómo, pero eso, Flick y todos, de cómo se adapte Flick a la adaptación que ya le han hecho a él. Exactamente. Y también de la suerte, que bueno, esto ya sé un poco de suerte, ¿no? Con las lesiones y con el Total, estado total. también de los jugadores. Este parón, sin duda, pues comportará sus problemas. Es decir, eh, el sábado, pues no todos los equipos estarán en condiciones en su mejor versión, evidentemente, ¿no? Ya veremos a quién le afecta más.
y si hay algún jugador que aunque todavía no se sepa, pues esté perjudicado, ¿no? Pero, o afectado, aunque no lesionado. Pero, bueno, desastre, una vez más. Vamos a volver sí, los parones. Vamos a Y volver lo de- a lo macro, de todas formas. sí, Lo del estadio. Claro, el tema de la constructora sin grandes obras a sus espaldas, de una manera un poco opaca la concesión. totalmente opaca. Es que Claro, piensa que Limac, o sea, Limac tuvo acceso a las propuestas de las constructoras españolas y elaboró su oferta eh, sabiendo cuál era la oferta de los demás. O sea que si esto no es opaco, ya no sé qué puede ser opaco. Esto ya sí, es o sea, claro, otro nivel de opacidad ya. Es decir, que esto no. En fin, abona el terreno para cualquier sospecha, evidentemente, claro, o suspicacia. sí, como el millón de euros de Lewandowski. Es Claro, que, sí, pero claro, aquel, es ¿no? que mandamos por error. Es que no hay denuncia. O sea, el Barça dice, no, primero dijo que era un error, que habían mandado por error. Que hicimos la broma aquí. Luego dijeron que no había sido un error, sino que les habían hackeado la cuenta y que pues esta tal empresa en esta tal cuenta se había automandado, ¿verdad? En Chipre 1 millón de euros. Y entonces la siguiente pregunta, yo creo que lógica, fue preguntar si el Barça había denunciado este hackeo de la cuenta, que es lo que hace. Y dijo que no, que habían ido a los Mossos para saber qué había pasado, pero que al final, bueno, pues no habían considerado oportuno poner la denuncia. Mira, te iba Claro, a poner para enseñarte, es que aquello fue, para enseñarte un poco una parte de los mundos de Internet. Te quería poner esto de un canal de YouTube del Barça que tiene acreditación, que pregunta a Laporta, que los invitan a cosas y tal. Lo que ujú, decía en octubre, Sostres, esto estás sentado, compruebo que estás sentado. Esto es ujú. de octubre de 2023. Las obras creo que empezaron en julio o agosto. Esto decía en octubre del Y no tenían 23. ni permiso de obras hasta hace 3 meses, yo creo. Escucha esto que vas a flipar. Pues te voy a contar una noticia. Octubre del 23, esos tres, las Sí, sí, obras sí, llevaban eso, 3, 4 meses. Las obras del Camp Nou van tan bien, Nacho, que hoy he recibido una noticia que es para mí muy importante. Las obras del Camp Nou van con 4 meses de adelanto. O sea, hoy se ha terminado la fase que creían que se iba a terminar en febrero. En febrero. O sea, la fase que se ha terminado, que se ha dado por zanjada hoy, estaba estipulada que se cerrase en febrero. Vamos con 4 meses, 3 meses y medio, 4 de adelanto. O sea, no es que vayan bien, es que van muy bien. De hecho, el Barça sabe y cree que van a cumplir todos los plazos. Pero es que he hablado con gente del IMAC, de la constructora, que me ha dicho que incluso pueden acortar. Y te digo por qué. ¿Qué pasaba si Limac no cumplía los plazos? Dinero, dinero. Vale, pues si acorta plazos, Ingresa. exacto. ¿Cómo te quedas, Sostres? bueno, pues ya ves. Bueno, a ver, Limac durante un tiempo se dedicó a través de una consultora española, creo que fue Llorente y Cuenca, pero me puedo equivocar en esto, o sea, creo que fue Llorente, a organizar viajes a Turquía con periodistas amigos para todo pagado, evidentemente, para limpiar su imagen y se difundieron y se han difundido muchos vídeos dando a entender que lo que decía este chico, ¿no? Que las obras iban muy rápido, que todo iba al día y tal. Al final, la verdad siempre es otra. Y el Barça lo que pasa es que usa la propaganda sin ningún tipo de problema y además la gente se lo cree. Y esto no te creas que le va a pasar ninguna factura a la porta. La gente dirá, bueno, pues nada, pues ya llegará, ¿no? Es decir, él promete unas cosas, toma unas decisiones, explica decisiones muy difíciles de entender mediante unas promesas o mediante unas aseveraciones que luego se demuestran todas falsas. O sea, esto a todo el mundo se le retrasan las obras. A todo el Sí, sí, mundo. pero hasta Obras, obras de una casa como esta. Me acuerdo que tuvo un retrasillo
Pero si tú dices, no, es que explicas una situación rocambolesca diciéndonos que me van a dar las llaves el 23 de tal mes y no es así, luego lo que es grave del Camp Nou no es tanto que se hayan alargado las obras, sino todas las mentiras y todas las operaciones, como tú has dicho, opacas, que Laporta intentó tapar diciendo que las obras estarían en un plazo de tiempo que ya en aquel momento se veía que no era posible. Ningún constructor con el que hablaras te decía que aquello era posible. Y yo siempre os digo que Florentino Pérez se dedica a construir y las obras del Bernabéu no las ha podido acabar tan rápido como él habría que. Y digamos que algo sabe, yo diría, Florentino Pérez de construir estadios. No ha podido hacerlo tan rápido. Se le alarga, pues ¿por qué? Pues no sé, pues porque, mira, pues tuvimos el COVID, de camino mil cosas que separa, que no llega una pieza, una guerra en Rusia, pero que no es culpa ni del Madrid ni del Barça. Lo que, claro, lo que correcto. Entonces y aquí el problema es la adjudicación del imán. Entonces, y lo que ha venido contando sobre todo el periódico de temas de malas condiciones laborales, etcétera, ¿eso ha tenido mucho recorrido o fue más...? Cuando tú lo haces más barato que los demás, o pones materiales de mala calidad y entonces este estadio va a durar menos que el Camp Nou, que ha durado mucho y era un estadio... A mí el Camp Nou siempre me ha gustado porque era de Mitjans, de un arquitecto muy bueno, y siempre me ha parecido que era un poco distinto a los demás, que no es lo mismo, ¿no? O sea, los estadios ahora del mundo, a ti te ponen dentro de un estadio y te cuesta, hombre, el Bernabéu porque es tu casa, pero te costaría saber dónde estás. Total. Son todos muy parecidos, yo no digo iguales, pero muy parecidos, ¿no? Y el Camp Nou tenía, pues bueno, esto que tienen los estadios antiguos, ¿no? Que antes no había un gusto tan uniforme por hacer las cosas, ¿no? Esto pasa mucho en el lujo también. Si tú vas y cuando tú ibas a los grandes hoteles del siglo XX, en todas las ciudades, todos tenían algo especial, todos sabías perfectamente dónde estabas. Y cuando a finales, pues sobre todo, no, yo diría que más en el año 2000, 2005, más o menos, todos acometieron el Ritz, el Conad, todos, las grandes reformas para, bueno, era necesario, ¿no? Aunque solo fuera por las maquinarias, los grifos, todo eso, pues todos se renovaron un poco siguiendo la misma estela, el mismo sentido del gusto, ¿no? Y entonces, se homogeneizó, ¿no? Mucho. Sí, y claro, lujo y homogéneo, esas son palabras que son más bien oxímoron, ¿sabes? Porque si todo es igual, no es lujo. Claro, tal cual. Y en los estadios ha pasado un poco lo mismo. Entonces tú me decías lo de los malos tratos. Claro, esto lo ves y ahora lo vemos también con el debate que está habiendo sobre la economía americana. Si tú es más barato, es porque usas materiales inferiores o porque no pagas derechos humanos. O sea, no pagas derechos humanos significa que no pagas condiciones no pagas justamente a tus trabajadores. Sí. ¿Por qué te decía lo de Estados Unidos? Bueno, Clinton se pensó que cuando ganó a su contrincante diciéndole es la economía estúpido, descubrió una cosa que en aquel momento pareció que habríamos descubierto el fuego y fue muy bien para la economía, fue fantástico, que es fabricar en China. Y claro, ¿qué pasaba? Que todas las empresas que fabricaban en China de repente se podían ganar mucho más dinero y podían ser muy competitivas en sus precios, pero ¿a costa de qué? A costa de que estaban, primero, trasladando, o sea, dejando sin trabajo a los trabajadores americanos, en el caso de América, y luego estaban fabricando con personas que no cobraban lo que tienen que cobrar. De ahí a que Trump diga, hombre, si queremos respetar a los trabajadores americanos, hay que lo que él llama las balanzas comerciales, ¿no? Y que vulgarmente se conoce como aranceles. Pero claro, si tú compras un producto a un país que no paga derechos humanos, tú tienes que pagar un arancel. O sea, cualquiera que lo quiera comprar de Estados Unidos tiene que pagar un arancel por ese producto para que el trabajador americano no quede en peores condiciones. Ya está. Total. Y entonces, aquí lo que ha hecho el Barça es contratar a una serie de gente en cuyos países no se contemplan tales derechos humanos, los tenían aquí hacinados. Una repetición de lo que hizo Qatar en el Mundial, especialmente en la primera fase de construcción de los estadios. Y los tenían puestos en un hotel del Maresme, cerca de Barcelona, de la provincia de Barcelona, y allí los tenían completamente hacinados. Y en autocares los desplazaban cada día a trabajar
unas jornadas laborales que ríete tú de las 8 horas y entonces cuando protestaban, cuando se quejaban una vez, pues ya tuvieron bastante, no cobraban al día, evidentemente cobraban en efectivo, unas cosas totalmente irregulares y hubo un momento que como se quejaron y se amotinaron, pues los mandaron a casa con 400 euros, igual ya en sus condiciones iba a decir de mierda, pero es igual, miserables. Pues en sus condiciones miserables ya iban a ganar una cantidad de dinero muy inferior a la que ganaría cualquier trabajador aquí en una obra y además de no cobrarla, pues los echaron, ¿no? Vete a tu casa con un billete les pagaban un billete de avión y 400 euros. Es un escándalo gordo. O sea, si Sí. no ha habido consecuencias peores es porque aquí no hace 50 grados y, pues, aunque estemos en decadencia, estamos en Europa. Sí. Hubo uno que se quedaba a dormir en los márgenes. La investigación del periódico estuvo bien, la denuncia sigue su curso y vete a saber. Lo que pasa es que sí, el estadio del Barça se ha construido, por lo menos en su fase inicial, con unos métodos que no son los propios de un país civilizado. Ahora, se la suda, y en realidad no tiene, es que luego no acaba teniendo consecuencias, se la suda todo lo que pueda tener una mala, o lo que debería tener una mala carga reputacional. O sea, por todo este tipo de cosas que hacen y les sale gratis. O sea, un día Javier de la Rosa, el empresario, ¿tú te acuerdas de Javier de la Rosa? No. Bueno, en su momento, en los años 90, era el gran empresario de España, o sea, gran financiero de España, probablemente el hombre con más líquido de España, y era el representante de una empresa kuwaití que se llama Kio en España y movía mucha pasta, pero muchísima. O sea, El de las torres, mira, que hay gente... el que creó Portaventura, en fin, entre muchas otras cosas. Y entonces este señor, que luego tuvo problemas con Hacienda, con el Estado, porque, en fin, las implicaciones eran profundas, él me dijo un día que él empezó a tener problemas, no cuando empezó a tener requerimientos de Hacienda o juicios o condenas, sino cuando empezó a tener el sentimiento de impunidad. El sentimiento de impunidad. El pensar que él estaba por encima del bien y del mal. Y me dijo que esto un día lo tuvo, un día muy concreto. Yo estaba en mi avión privado volando de Madrid, creo, de Madrid a Barcelona. Escuchaba una canción de Sting que se llama Fragile, y dije, y tuve este sentimiento. Entonces, era la noche, era mi avión privado, acababa de estar con el rey Juan Carlos, de cerrar unos acuerdos importantes y yo me sentía el tío, y sentía que yo podía hacer lo que me diera la gana. Y en aquel momento, en aquel momento no se dio cuenta, ¿no? Pero visto en perspectiva, fue cuando empezó a caer, ¿no? Laporta tiene este sentimiento de impunidad. Laporta no se tapa. O sea, lo de Lewandowski, lo del millón arriba y abajo es cosa de no taparse. Por ejemplo, en este parón liguero lo hemos visto en Mongolia. Mongolia, Azerbaiyán. Sí. En Mongolia dice que va para un viaje privado y le da lo mismo. Y al cabo de 2 días, la ministra de Cultura y Deportes publica un tuit y dice que está muy agradecida a que venga el presidente del Barcelona a cerrar un acuerdo para las escuelas del Barça en el mundo y para los materiales con los que se fabrica el merchandising del Barça. Y claro, Laporta, este viaje, en este primer tramo a Mongolia, no fue con un directivo del Barça, fue con su socio, que se llama Xavier Arbós, que es el socio de su despacho profesional, el socio de su despacho de abogados. Y entonces dices, bueno, entonces el negocio, esta señora, ¿con quién lo hizo? Si hemos de creer a la señora, al ministro, lo hizo con el presidente del Barça. Y si hemos de creer a Jan, que igual es compatible las dos cosas, lo hizo en viaje privado con su socio particular, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿qué? Es que, claro, no tiene ningún... Al viaje este de Azerbaiyán fue coincidiendo con lo de la crisis climática. Con el Congreso sobre la crisis climática. ¿Qué hacía allí Jan? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no lo acompañó el directivo que se ocupa de sostenibilidad en el Barça.
se fue con otros directivos. Entonces dices, es que todo es un poco... ¿Tú crees que el IMAX va a pagar 1.000.000 de euros al día? O sea, claro, es que fíjate, si paga 1.000.000 de euros al día, quiere decir que paga unos 80 millones de euros como mínimo. Sí, sí. Me ha venido esos tres a la cabeza. Sí, sí, Esta noticia, que es real, Calderón, Ramón Calderón, se sirve del Real Madrid para montar una fábrica de cerdos galácticos en Rumanía. sí, sí. Ramón Calderón se ha servido del Real Madrid para fomentar sus negocios privados. Lo hizo en Rumanía, según desveló el domingo La Voz de Galicia. Durante el viaje del equipo blanco a Budapest, Calderón fue recibido por las principales autoridades del país rumano, entre ellos el ministro de Agricultura, quienes, aprovechando su condición de presidente del Real Madrid, propuso un jugoso negocio privado para la cría de ganado porcino en Rumanía. Me ha venido a la cabeza. Me ha venido a la cabeza. Es que lo más probable es que en el viaje a Mongolia haya habido un cruce de caminos. O sea, si tú dices que vas en viaje privado y te llevas a tu socio y lo que haces es tratar con las autoridades de allí temas que afectan al Barça y que son negocios para el Barça, pero tú los tratas con tu socio privado, no es muy complicado imaginar cómo cruzan estos dos caminos. Yo no tengo pruebas de nada, pero estos dos caminos cruzan de una manera muy obvia. Digamos que es más fácil que crucen que no crucen. De luego. 24 años, casi, ininterrumpidos de Florentino en la presidencia del Real Madrid. Hay ese impasse, ¿no?, entre 2006 y 2009, pero en realidad de 2000 a 2006 está Florentino, de 2009 hasta la actualidad, y lo que le quede, elijan de nuevo, está Florentino. Estamos ahora hablando mucho del tema, la asamblea es pasado mañana, bueno, el domingo, Sí. del tema de quizás cambio del modelo de propiedad. Y una de las cosas que me decía Croti, un colaborador mío que te admira mucho, por cierto, es que, por más que suena muy chocante y lo del tema ese de proteger el patrimonio de los socios suena a una ambigüedad un poco extraña, Florentino, en casi 24 años ininterrumpidos, es que nunca ha habido nada, pero nada, que se hayan cruzado los caminos, como tú has definido ahora muy bien, como esto de Calderón en 2 años ya estaba cruzando caminos. O sea, es que en ese sentido, Florentino, que le habrá beneficiado indirectamente ser presidente del Madrid, seguro, Florentino es que es un hombre de Estado Real Madrid, y en eso sí que es algo absolutamente intachable, pulcro, un hombre de Estado Real Madrid, lo defino yo. Yo te diría una cosa, a ver, yo creo que al Madrid le ha beneficiado más tener a Florentino Pérez, por los intangibles, quiero decir, que al No, por la revés. visión, ¿no? Por el hombre, Sí, y también porque tú dices, no, es que Florentino se habrá beneficiado, no sé, de ser presidente del Madrid directamente porque puede haber tenido, yo no creo que, no, el grueso de ACS, lo importante de ACS no está en España. Correcto. Con lo cual, está en Estados Unidos y Australia. Entonces, y también un poco en Europa, pero sobre todo Estados Unidos y Australia. Yo no digo que el Real Madrid no sea importante en Estados Unidos. El Real Madrid es importante en Estados Unidos, pero no se puede comparar la importancia que tiene Florentino en España, el peso político que tiene Florentino en España, con el que tiene o puede tener en Estados Unidos, donde hay muchos políticos, donde hay un sistema que nos supera a todos enormemente, ¿no? Y en Australia, pues, aunque solo sea por la lejanía y por lo remoto, pues Exacto. todavía más. Entonces, yo Mira, creo... Sostres, te lo pongo así. Le han tenido comprada la federación 20 años y no se ha enterado, o no ha podido hacer nada, se va a enterar o va a poder hacer algo lo que pasa en la Casa Blanca o en la Casa de los Canguros que tengan ahí en Australia. O sea. Entonces, yo creo que no, o sea, me costaría mucho de creer que Florentino o la empresa de Florentino se han beneficiado en algún caso de la... Ahora, es verdad que yo sí que creo que el Madrid, tener a un presidente como Florentino Pérez, que es una persona seria, un empresario, que efectivamente, aunque sea fuera de España, pero tiene un negocio muy importante y es un empresario muy considerado. Entonces, esto sí que beneficia al Madrid. O sea, al Madrid
da miedo. Antes de meterse con el Madrid, te lo piensas 2 veces. Antes de abrir una guerra directa con Florentino, te lo piensas 2 veces, porque sabes que te puede ganar. Pero no con malas artes, ni con... No, porque es importante. Y entonces, yo sí creo que el Madrid ha tenido... O sea, el Madrid es muy importante y nada es más importante que el Real Madrid. En el mundo Madrid, nada es más importante que el Real Madrid. Pero, bueno, todos aportan, ¿no? Di Stéfano aportó, Bernabéu aportó, y yo creo que Florentino ha aportado al Madrid. Es decir, la aportación que ha hecho es increíblemente superior a la que él haya podido sacar. Yo no creo que sea la misma proporción con Laporta. Laporta ha aportado al Barça, sin duda. Es decir, en la primera presidencia, pues fue un cambio. Lo que pasa es que Laporta también se ha beneficiado del Barça. Y no estoy seguro de quién más de quién. No estoy seguro. Pero en el caso de Florentino sí que creo que la balanza es muy clara. Y además tampoco es un vanidoso. O sea, yo creo que el menos impresionado de estar en el palco del Bernabéu es Florentino. O sea, ha pasado un tercio de su vida ahí, realmente. Sí, pero sí, o sea, que le gusta, hombre, le debe gustar estar. No, me refiero que ya. Y lo que te iba a decir. Tú ves a la gente cuando va al palco, y yo el primero, ¿eh? Y estamos encantados de ir allí. Florentino está haciendo su trabajo bien, sí. Lo que te iba a decir, en algún punto puede ser que los dos mundos se hayan cruzado en el sentido de que haya tenido que levantar el pie del acelerador en alguna cosa que igual sí que hubiera hecho del Real Madrid por la relevancia que tiene él, la relevancia que tiene su empresa a nivel... Hombre, él es un actor en la política de este país, de una manera u otra. No sé, o sea, que no haya podido ir tanto a degüello en algún momento quizás con cosas que él sabía que estaba haciendo el Barcelona, más allá de por el interés, que lo hablamos de uno de los primeros programas, por el interés de la marca clásico, porque el Barça necesita al Madrid para que el show siga girando. ¿Puede haber alguna vez en la que por una cuestión del coste político en este país, donde Cataluña tiene una importancia tan grande en el debate social, donde se toman las decisiones, se haya tenido que frenar con algo? Bueno, yo creo que él es una persona muy responsable y que no le gusta el ruido. Y entonces, él ir de una manera clara, con declaraciones incendiarias y con actuaciones, pues no, él sí. O sea, ¿entiendes por dónde te voy un poco, no? Sí. La respuesta, por ejemplo, que dio el Madrid al caso Negreira fue la mínima. Lo mínimo que... O sea, Florentino hizo lo mínimo. No usó ni un gramo más de la fuerza estrictamente necesaria para que los suyos propios no lo pudieran acusar de casi de cómplice, ¿sabes? O sea, casi. O sea, ya volvemos a Hay una Negreira. responsabilidad. Él cree que apunto. representa al Madrid y que no puede hacer un número. O sea, el cuidado que tiene Florentino con lo que significa ser presidente del Madrid es muy superior al que tienen por desgracia, tantos otros presidentes de primera división. ¿No? ¿No estás de acuerdo? Sí, desde luego. Una mesura, tú no le ves dando entrevistas ni dando tal. Da una entrevista al año cuando el Madrid gana la Champions. Si no, pues va a alguna radio, me parece. En el radio ya no tanto, al Chiringuito alguna vez y poco más. Periódicos, fíjate que no da. No, pero... Mira, lo que me ha apuntado, claro, es que no pudiera hacer nada o que no quisiera es otro tema, pero es imposible creer que Florentino no sabía que algo había y quién era el Negreira porque hay data de los tiempos de Gil, de los tiempos de Lorenzo Sanz o de Mendoza que hablan de este tipo, estaba señalado, salía en prensa. Es imposible que no supiera. Pero claro, evidentemente ahí es donde, porque si mediáticamente hubiera caído, no puede salir el Madrid a denunciar esto seguramente, pero no lo sé, o sea, me parece imposible que un hombre como Florentino no conociera quién era Negreira. No digo que le pagara al Barça, pero es imposible que no conocieran la relevancia de ese hombre, que su hijo lo acompañaba. O sea, estaba señalado ya. O sea, eso yo creo que es imposible que no supiera. Igual lo podían haber cogido a tiempo cuando no estaba prescrito. No sé, esa parte siempre me quedará a mí la duda, ¿no? De si. Él tiene alguna frase cuando le prueban. Es cierto que, claro,
No lo sé si podía haber utilizado algo para saber esto, o solo una sospecha que había, no lo sé. ¿Viste la peli sobre Madoff? ¿Sí? Robert De Niro. Bueno, la peli no, yo vi un documental y tal, Pues, en el que explican toda la estafa piramidal, tal, yo creo que es la peli esa, es el está documental lo que vi. en una habitación, él y un contable, y con todo esto hacen una estafa mundial. Es decir, su Correcto. familia no lo sabía, los niños, los hijos de Madoff no lo sabían. Veían a su padre cada día entrar y salir de una oficina. Sus trabajadores, todos menos uno o menos dos, creo que eran, Sí, los que no están en la otra planta, ¿verdad? Además. una plantita pequeñita, una habitación que más pequeña Sí, que sí, nuestra sí, sí, casa. sí. Ya es decir, era una cosa realmente sorprendente. Nadie se había enterado. Todos los genios que le dieron dinero a Madoff no se habían enterado. Pues parece que no. O Pero sea, bueno, ahí nadie hacía preguntas porque mientras duró, todos se lo llevaban muerto, claro. sí. O todos creían que estaban ganando, 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 ganando y ganando, y no retiraban porque seguían La ganando, ganando y sospecha, ganando. la sospecha Aquí el del Madrid Villarato, perdía y perdía y perdía. a ver, lo del Villarato se ha Claro, dicho. claro. Y el Claro, Villarato sí, sí. ya era en la correcta. Pero claro, piensa que lo de los informes, en el fondo, es tan cutre. Lo de los informes que se pagaban a Negreira o a su hijo. Lo de todo es tan miserable, tan pequeño, tan cutre, que al final forma parte del surrealismo que tampoco se enteraran. Es decir, ya sé que cuesta creer, pero claro, es que, no sé, dudo que si lo hubiera sabido no lo hubiese denunciado. Claro, claro, sí, sí. Es Además, la lo- sí, sí. manera, la manera que tuvo esto de salir coincidió con la concesión de las obras al IMAC. Esto es curioso. Es decir, yo creo no, hubo una coincidencia total. Esto lo sacó el Confidencial. Lo del Negreira lo sacó No, 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 no. La cadena SER en Cataluña. la cadena SER en Cataluña. 100%, 100%, 100%. Me asiente Bruno, sí, sí. Pero Sol, un chico que se esto no, llama Soldevilla de apellido y y Sique luego, Rodríguez. y luego no lo. 100%. No, Y no. luego el Luego ha habido gente. La yo SER lo ha tengo dejado aquí, un poco ahí. La SER no ha vuelto a sacar gran cosa, creo. Luego me corregirá Bruno si me equivoco. Luego han tomado un poco el testigo pues El dile que me Mundo, perdone, El dile que me perdone, Español. va a ser que me sabe mal que no haberlo citado. No, Pero yo tengo la impresión de que es que yo me acuerdo que coincidió bastante en las fechas lo de Negreira bueno, puede con, ser. Puede con ser. que se supo que el IMAC sería el que haría el estadio. Entonces, aquí Pues hubo, marzo del 23, más o menos, sí. hubo muchas empresas perjudicadas. Y entonces yo creo que se preocuparon de saber algo y sacaron esto. Con esto pensaban que igual liquidaban a Laporta o Laporta. igual. Tal. Bueno, ya hemos hablado algunas veces del recorrido, un poco también, perdón por usar esta palabra, que no es muy seria, esto de surrealista, ¿no? Pues pero es increíble que ha tenido. Pero yo creo que coincidió aquí una cosa con la otra y que hubo algunas empresas que dijeron, hombre, esto, pues, y se pusieron a buscar algo del Barça y encontraron esto. Creo que fue así. Te Eh, robo 2 minutillos más, para pedirte asamblea el domingo. sí, Ramón contaba, apuntando en lo que el año pasado Florentino definió como proteger el patrimonio de los socios. Ramón Álvarez de Mon, no sé si lo conoces, amigo mío, te recomiendo. Si no, que está estudiando, todavía está muy en pañales esto y que tendrá que explicarlo Florentino, evidentemente. Está estudiando convertir a los abonados en accionistas de una manera, en principio, eso sí, que la acción solo podría ser vendida dentro de la familia. Al menos es el esbozo al que ha tenido acceso Ramón y que todavía, bueno, falta, mil gracias Siro por este raid, falta mucha explicación, mucho ver hacia dónde va, pero bueno, es uno de los temas más delicados de la historia moderna del Real Madrid, cualquier tipo de cambio respecto a cómo está organizada la sociedad. ¿Qué take tienes sobre esto? ¿Cómo, a bote pronto, lo primero que te viene, hay ya lo que, iremos hay ampliando que- porque va a dar mucho... hay que garantizar dos cosas aquí. Primero, o sea, hay una ficción, que es que los socios del Barça sean propietarios del Sí, Barça y los del Madrid. Esto es una ficción. ¿Por qué? total. Porque uno es socio de lo que paga. Y si tú no lo puedes pagar, entonces no eres propietario. Perdón, puedes ser socio, pero no propietario. Los abonos que pagan
los socios del Madrid y del Barcelona es una cantidad irrisoria respecto de Total. la dimensión económica del club. Perfecto. Y perdona, y desfasada respecto a lo que se vende la entrada unitaria, ¿eh? Muy desfasada. Exactamente, porque aquí, como todo el mundo quiere proteger la figura del socio, también son los que van a las asambleas, también son los que votan. Correcto. Yo lo defino, perdona, Sostres, como el sistema de las pensiones, que nadie va a meter la mano en el bolsillo del socio ni en el bolsillo del pensionista. No, se llame Florentino, Laporta, Calderón, Anás o como se llame. Además, para ganar muy poquito dinero, porque al final... sí, también. Hay socios que hacen un gran esfuerzo y merecen todo mi respeto por pagar su abono, que igual, no sé, pues es poco, porque al final, como tú dices, la entrada unitaria, ¿no? Pero pues, una tribuna en el Barcelona, en el Camp Nou, antes de las obras, pues podría costar 3.000 al año, ¿vale? Una cosa así. Por ahí aquí. La de mi colega de Blas, que no es el vicepresidente, cuesta por ahí, creo que es de las mejores del estadio. Para mucha gente esto es una cantidad de dinero considerable. Entonces, no para de Blas. No, claro. Pero tú esta gente que ha ido toda la vida, que tiene su asiento, que seguramente es lo más importante que tiene, lo más distintivo en su vida que tiene, ¿no? Tú les cobras 6.000 o 9.000, el club no gana gran cosa, o sea, no supone una multiplicación increíble de sus ingresos y a este tío le jodes vivo. Y entonces no tienes... Yo creo que... Pero te digo... Perdón, sí. Si el Madrid, no lo va a hacer, ¿eh? En la siguiente, dobla los precios de los abonos y hay gente que no lo coge, duran 2 días, los abonos, ¿eh? No, sí, pero echas... Y de los del Barça, correcto, total. Montado también tal, y entonces esto supongo... Ahora, que también te digo una cosa, este discurso, yo creo que en Florentino se va a mantener ahí, lo que yo no creo es que el Barça se vaya a mantener ahí. Me gustará ver los abonos de la primera temporada, que el Camp Nou ya funcione, digamos, para todos los partidos. El precio del abono no lo va a decidir Jean, lo va a decidir los que tienen el estadio para recuperar la pasta. O sea que yo no creo que al socio del Barça de hecho, todo lo que ha hecho Laporta, todo lo que ha hecho mientras el Barça ha estado en Montjuïc ha sido... Es verdad que el socio del Barça ha respondido de una manera muy mediocre, que no está para dar lecciones, a partir de lo que ha hecho abandonando al equipo cuando ha tenido situaciones difíciles, como, por lo menos cuanto a domicilio. Por lo cual, todas las lecciones de barcelonismo, del gran barcelonista, son por lo menos cínicas. Pero también es verdad que el presidente ha hecho todo cuanto ha podido para que este socio no subiera al estadio y poder vender aquellas entradas en paquetes turísticos a un precio, como tú dices, más elevado a visitantes ocasionales. O sea, aquí ha habido una doble jugada muy fea por las dos partes y tal. Pero bueno, en cualquier caso, lo del Madrid, la asamblea. Venga, y cerramos, que tengo a Bruno y David esperando. El Madrid tiene que garantizar que de alguna manera el socio sobre el socio continúa recayendo la propiedad teórica del club. Y de otro lado, se tiene que garantizar la viabilidad económica del club mediante un sistema de poder aprovechar el valor que tiene. El Madrid en este momento tiene un valor de 5.000 millones de euros. Y el Madrid, a diferencia de cualquier otra empresa que tiene este valor, no puede aprovechar este valor que tiene para hacer sus negocios. ¿Por qué? Porque tiene esta cosa de que es, no se sabe, esta estructura rara. Sí. Societaria. Y Florentino, que es muy listo, sabe que no va a vivir para siempre y que no siempre el Madrid tendrá un presidente responsable. Puede tener, como hemos visto con los cerdos galácticos, no siempre habéis tenido tanta suerte. Habéis tenido dos, pero por el camino ha habido presidentes más dudosos y menos serios. Total. Para esta época, él quiere dejar lo más blindado posible el club ante presidentes poco serios, con lo cual tiene que buscar alguna estructura que corrija los desmanes de un presidente, de un posible presidente. Pero permita el flujo de millones. Y una última cosa. Y también que, y por eso es importante que los socios tengan una propiedad, como mínimo teóricamente, para que no pueda venir un árabe y comprarlo mañana a Madrid. Porque si todo está en el mercado, dices, vale, muy bien, ¿cuánto cuesta? Y a un árabe le cuesta 5 minutos comprar en Madrid 5.000 millones. Sí, tal cual. Dura menos que los abonos. El Madrid en la calle dura menos que los abonos. Exactamente. 10.000 millones de euros para un tío de Qatar,
es lo que tú llevamos en el bolsillo Por ahora. la gran, exacto, y por la gran joya del mundo del deporte, junto con los Lakers, los New York Claro. Yankees y los Dallas Cowboys. Y entonces ahí sí que se tiene que proteger. Y de Occidente. Sí. Bueno, Esto esos tres, amigo. Querido. La semana que viene más, ¿eh? Con fútbol, por fin. Oye, ¿sí, hemos empezado ya con el temporada de esquí o todavía no estamos ahí? No, tengo aquí mi tobillo complicado, pero no te preocupes porque yo desde las montañas te voy a atender perfectamente. Pero nos informas, ¿eh? Cómo va empezando ahí la temporada de esquí, ¿eh? Muy bien. Bueno, esos tres, amigos, gracias. Hasta luego.